Vamos a leer Romanos capítulo 1 del versículo 1 ya, hasta el 15. Dice así, Romanos 1 hasta el 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, de los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque soy testigo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros siempre. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy el don. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Salto al 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y unidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Muy bien. Una cosa es equivocarnos porque no tenemos las Escrituras y otra cosa es errar teniendo las Escrituras, ¿verdad? La gran mayoría de gente que ha vivido en el mundo, estimados hermanos, ha ignorado las Escrituras. ¿Por qué? Porque sobre todo en tiempos pasados, no se tuvo la Biblia como ahora la tenemos. Debido a que la Biblia no era conocida ni estaba muy difundida en muchas partes del mundo, la ignorancia campeaba y por error la gente cometía graves errores. Por ejemplo, un error que es muy frecuente en el mundo entero y que es evidencia de que la gente no lee la Biblia, es que hoy día muchas personas le rinden culto a los muertos, le rezan a los muertos, le piden a los santos que estos los puedan ayudar o invocan a los ángeles para que los ángeles puedan actuar en favor de ellos.
Esas son algunas de las cosas que la gente hace producto de la ignorancia. Pero, ¿qué es de aquellas personas que teniendo la Biblia cometen errores con relación a su enfoque de Dios, de la creación y de todo lo que Dios ha mostrado al ser humano? Aquí viene un punto importante, hermanos, y vamos a entrar a eso. El problema del entendimiento de Dios. ¿Cómo yo entiendo a Dios? Es decir, ¿cómo yo enfoco a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? La única manera es a través de la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando un hombre o una mujer parte de la Biblia y su enfoque de Dios es equivocado? Vamos a ver el día de hoy esas herejías, esos errores que en el pasado se han cometido con respecto a Dios Padre, a Dios, con respecto a Cristo, con respecto al Espíritu Santo, con respecto al pecado, con respecto al ser humano o al hombre y con relación a la Biblia. ¿Qué errores se han cometido? Empecemos mencionando, hermanos, o aclarando, y mejor dicho, recordando que una herejía es un postulado, es una enseñanza, una doctrina que afirma cosas o postula cosas que van en contra de la palabra de Dios. Esa es una herejía. Una herejía es una enseñanza, repito, una doctrina que afirma cosas o señala cosas que la Biblia no respalda. Es un error. Hoy vamos a ver algunos de esos errores. En primer lugar, vamos a conocer el problema de los docetas. ¿Quiénes son los docetas? Escuche bien esto. Los docetas es un grupo cristiano, bueno, la influencia de los griegos que se metió al mundo cristiano. Son los gnósticos. Pertenece al grupo de personas que afirman la filosofía gnóstica. Ellos afirman, por ejemplo, los gnósticos, los docetas, que Cristo nunca vino a la tierra en cuerpo. Entonces, la primera doctrina equivocada se plantea hace mucho tiempo atrás, más de 2000 años atrás, con respecto a Cristo. Los docetas es una creencia con respecto a Cristo que afirmaba que Cristo no vino en cuerpo, que Cristo no es una persona como nosotros, sino que Cristo vino de la manera espiritual, que Cristo, aunque parecía un ser humano, no era un ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa esconde esta doctrina llamada este grupo llamado los docetas? Esconde algo muy delicado, que inclusive en la Edad Media se enseñaba de manera equivocada. ¿Qué era? Se pensaba que el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, era un medio de pecado, es decir, el cuerpo era pecaminoso, y porque el cuerpo era pecaminoso, entonces todo lo que esté vinculado con el cuerpo era algo malo. Por eso es que los docetas señalaban que el cuerpo, al estar vinculado con lo malo, Cristo no podía tener un cuerpo humano.
porque Cristo era santo. Por lo tanto, ellos decían así: Cristo no pudo ser un ser humano. Tuvo que haber sido alguien parecido a un ser humano, pero no puede haber sido un ser humano. Cristo parecía un ser humano, pero no era un ser humano. Miren, esa enseñanza es peligrosa, entiendan bien esto. ¿Por qué? Porque si Cristo no era un ser humano, entonces tenemos una grave consecuencia, porque no habría salvación para nosotros. La Biblia dice que Cristo fue un hombre. ¿Amén, hermanos, o no? La Biblia afirma que Cristo dormía, que Cristo se cansaba. La Biblia afirma que Cristo comía, ¿verdad? Cristo era un ser de carne y hueso. Era una persona con emociones, ¿verdad? Era una persona con sentimientos. Y la Biblia presenta a Cristo como una persona humana. Es más, nacido de un ser humano, María, ¿verdad? Entonces, eso de que Cristo, como afirman los docetas, que Cristo no vino en carne o tuvo simplemente una apariencia de ser humano, es falso, porque eso contradice lo que la Biblia revela acerca de Cristo. Cristo fue hombre. Es más, en los evangelios, él mismo, en el evangelio de Mateo especialmente, Cristo se presenta como el Hijo del Hombre. ¿Verdad? ¿Han leído Mateo? Sí. Cristo se presenta como el Hijo del Hombre. Y ese énfasis es muy importante. Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y Juan presenta a Cristo como el Hijo ¿de quién? Del Hijo de Dios. No solamente presenta a Jesús como el Hijo de Dios, sino Juan presenta a Cristo como Dios mismo. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan, allí sí se dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más abajo dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan en el capítulo 1. Entonces, el primer error, la primera herejía, una de las primeras herejías que se dio en el pasado, tiene que ver con Cristo. Y aquí voy a hacer algunas precisiones. Mire, la mayor parte de las herejías que se han dado a lo largo de la historia han sido con respecto a Cristo. ¿Por qué cree usted que la mayor parte de las herejías han sido con respecto al Señor Jesucristo? ¿Por qué cree? Ahorita vamos a ver otras herejías con respecto a Jesús. ¿Por qué cree? ¿A qué se debe? Gracias. ¿Qué más? ¿Por la manera en que vino? ¿Ya? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Cristo es el único medio de salvación. No hay otro medio para salvación. Si yo desvirtúo a Cristo, si yo presento a un Cristo diferente al que está en la palabra de Dios, no es pues el Cristo verdadero, es el Cristo falso. El decir que Cristo, por ejemplo, no vino en carne y sangre es afirmar que Cristo no fue hombre, sino fue un espíritu que parecía ser un hombre. Y si yo digo que Cristo no fue un hombre, entonces pues viene una consecuencia terrible. Porque si Cristo no era hombre, entonces como no era hombre, no podía pecar como un hombre.
¿Me entiende? Pero si Cristo era hombre, podía pecar. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene inclinación al pecado. La diferencia entre Cristo y cualquier ser humano es que Cristo nace de una manera sobrenatural sin vínculo con el pecado, pero nace de una mujer. Eso es lo interesante. Es un hombre como nosotros. Y Hebreos afirma claramente de que Jesús quiso venir en carne para comprender lo que es la naturaleza humana, la debilidad humana. Muy bien. Primer error entonces, pensar de que Cristo vino a la tierra en forma espiritual, es decir, en forma humana, pero solamente como apariencia, no que Cristo era realmente un ser humano. Primer error doctrinal lo plantean los docetas. Segundo error doctrinal, los ebionistas. Estos personajes declaraban que Cristo no era más que un escogido de Dios. Es decir, Cristo no era Dios, era un escogido de Dios. Gracias a que Cristo fue fiel a Dios, obedeciendo la ley de Dios, es que Dios lo adoptó como alguien especial. Esto quiere decir que Cristo no fue pues alguien que tuvo una existencia eterna, sino que Cristo llegó a ser una persona especial para Dios porque Él obedeció. Está bien, es cierto que la Biblia dice que Jesús obedeció, pero atención, Jesucristo no es Dios porque Él obedeció. ¿Me escuchó, hermano? Cristo no es Dios porque Él obedeció y Dios lo adoptó como su hijo. No es así, sino que Cristo es Dios antes de llegar aquí a la tierra. Hablamos de la preexistencia de Cristo, ¿verdad? La Biblia habla acerca de la preexistencia de Cristo. ¿Qué cosa es eso de la preexistencia de Cristo, hermanos? ¿Alguna idea? Juan habla acerca de eso. Jesús habla acerca de su preexistencia. ¿Qué significa eso de la preexistencia de Cristo? Que Él ya existía. ¿Cuándo existía? Antes de la fundación del mundo. Antes de Abraham, Jesús dijo, yo soy. Preexistencia significa que Cristo ya vivía, existía antes de Adán y de Eva. Juan afirma eso también, que por medio de Él fue creado el mundo y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Así dice, ¿no? Es que Cristo es creador. Cristo no es alguien especial o hijo de Dios porque simplemente obedeció. No, Cristo es Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso jamás debemos de olvidarlo. Entonces, se descarta esa idea de que Cristo fue adoptado como un ser especial por parte de Dios y esto significa que Él no tiene deidad, no es Dios. Si Cristo no es Dios, entonces es un simple ser humano. Y si es un simple ser humano, estaríamos perdidos también. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo nunca podría obedecer todo lo que Dios estableció en su palabra. Por lo tanto, si Cristo no es Dios, entonces Cristo no tiene posibilidad de salvarnos. Por eso es que la Biblia afirma la deidad de Cristo y la naturaleza también humana de Cristo. En Cristo hay una doble naturaleza. Cristo es hombre y Cristo también es Dios. Amén, hermanos.
A ver, quería preguntar, hermana, sí. Los docetas. El docetismo. Ya acabo de explicar, hermano. Acabo de explicar, ¿ya? No le puedo repetir a cada rato, solamente le voy a precisar porque ya lo he mencionado, ¿sí? Le explico rápidamente. El docetismo es una doctrina que afirma que Cristo vino al mundo en forma de ser humano, pero no era un ser humano. Aparentaba ser un ser humano, pero no era un ser humano. Era algo así como un espíritu. Y si no era un ser humano, entonces está de esta manera contradiciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Cristo sí era hombre. Entonces, esta idea es un error, porque Cristo es un ser humano. La Biblia afirma que es un ser humano. Entonces, este es un error. Estamos viendo errores doctrinales, ¿sí? Enseñanzas equivocadas que a lo largo del tiempo se han enseñado en las iglesias. Esto estamos hablando muchos años atrás, más de 1000 años atrás, ¿ya? Entonces, muy importante ubicarnos quiénes son estos grupos que en su momento enseñaron o postularon ideas equivocadas con respecto a Cristo. Y aquí hemos visto, en primer lugar, los docetas, en segundo lugar, los ebionistas. Entonces, son dos grupos que están atacando lo que es Cristo, la naturaleza de Cristo. Están, de alguna manera, negando, en primer lugar, que Cristo sea hombre, y en segundo lugar, están negando su deidad, su divinidad. El primero niega su naturaleza humana y el segundo niega su deidad, su naturaleza divina. ¿Se da cuenta que lo que hace un momento mencioné, que la doctrina más atacada era la doctrina de Cristo? Ahora usted lo está viendo. Vamos al tercer punto. Los arrianos. Cuando hablamos de los arrianos, tenemos que hablar de su fundador, de un tal Arrio, que es un personaje interesante, uno de los líderes más importantes de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Él es, si mal no recuerdo, de Alejandría. Este personaje es muy reconocido porque tiene un liderazgo importante en ese tiempo. Arrio postulaba la idea de que Dios es uno solo. Hasta ahí es correcto. Dios es uno solo. Y cuando afirma que Dios es uno solo, él señala de que entre el Padre y Cristo hay una diferencia. Que Dios el Padre es Dios, único Dios. Y Cristo no es Dios. Cristo es una creación de Dios. Cristo es una creación especial de Dios, decía Arrio. Entonces negaba de que Cristo fuera Dios, porque señala de que Cristo fue creado, es una creación especial de Dios. Cristo es un ser creado. ¿Quién lo crea? Dios el Padre. La Biblia afirma que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, Dios no puede ser creado. ¿Amén o no? Para que alguien sea Dios, tiene que ser, una de sus características es que tiene que ser eterno, que siempre haya existido. ¿Me escuchó, verdad? Para que podamos decir que algo es divino, necesariamente tenemos que aceptar la idea de que ese ser es eterno. Si es eterno, no tiene un origen, no fue creado. Cristo entonces es eterno, no fue creado. Pero los arrianos señalan de que Cristo sí fue creado en algún momento, no dicen cuándo, pero sí señalan que Cristo es alguien especial, una creación especial de Dios. De este modo, los arrianos entonces están quitándole a Cristo su divinidad. Cristo no es Dios, están diciendo. Cristo es una criatura. Muy bien. ¿Quedó claro eso, hermanos?
¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Muy bien. Aquí voy a precisar una cosa. ¿Quiénes son los herederos de los arrianos hoy día? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hasta ahora afirman, enseñan lo que enseñó hace muchos siglos atrás, enseñó Arrio. Arrio se puede decir que es el padre de esta doctrina, una doctrina equivocada que señala que Dios es uno. Para los arrianos, para los testigos de Jehová, el Dios trino es un Dios adoptado de la religión babilónica, un Dios que tiene tres caras. Así lo señalan ellos. Ese Dios que tiene tres caras no es el Dios de la Biblia, dicen ellos. Pero nosotros, la palabra de Dios, nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están presentes y los tres están actuando como anteriormente ya lo hemos demostrado en una de las primeras reuniones que hemos tenido. Hemos demostrado eso claramente, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en armonía permanente y cada uno de ellos tiene cualidades especiales que lo distinguen uno de otro, pero al mismo tiempo es una perfecta unidad. Cristo afirmó que el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, el cuarto grupo son los apolinaristas. Este nombre viene de un personaje llamado Apolinario. ¿Quién era este personaje? Era un obispo de la Odisea que lo ubicamos el año 360 después de Cristo. Apolinario tiene unas ideas muy peligrosas. Este Apolinario decía que Cristo no tenía un espíritu humano. Esto ya es muy delicado. En lugar de el espíritu humano, Cristo dice que habitaba en él el Logos. Ya sabe que el Logos es verbo, palabra, ¿sí? Es decir, en Cristo habitaba la divinidad. Miren lo delicado, ¿eh? Si no habitaba un espíritu humano, entonces no era ser humano. Hay que entender esto. Si yo no tengo espíritu humano y habita solamente el Logos, el Espíritu de Dios en mí, entonces no soy ser humano, soy un ser divino. La Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Así dice, hermanos? ¿Sí dice? Es decir, para que podamos ser seres humanos, inevitablemente tiene que habitar en nosotros el espíritu humano. Y estos personajes están diciendo que en Cristo no habitaba el espíritu humano, habitaba el Logos. En otras palabras, la palabra. Es decir, algo divino. Si habitaba en Cristo algo divino, solamente algo divino, entonces no era ser humano. Otra vez el problema de un ataque a la naturaleza humana de Cristo. Miren estas doctrinas medias raras, hermanos, pero peligrosas. Pasamos a el punto número 5.
Los modalistas. Estos señores predicaron que Dios se manifiesta en tres diferentes personas. Esto quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juegan papeles diferentes. Pero, miren acá viene lo delicado, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿están escuchando, hermanos? ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serían un solo Dios. Escucha, hasta ahí está correcto, ¿eh? Serían un solo Dios. Pero, ¿dónde está el error? Ellos afirman que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan de manera diferente, pero es una misma persona. ¿Cómo es eso? Es decir, hay momentos en que Dios, el Padre, actúa como Hijo. Y hay momentos que Dios, el Padre, actúa como el Espíritu Santo. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Qué cosa quiere decir? Que son una sola persona, no tres personas distintas. La Biblia afirma que el Padre es una persona, Cristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Estos modalistas afirman de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma persona, no son diferentes. No son diferentes. Que repito, hay momentos en que el Padre actúa como si fuera el Hijo y hay momentos en que el Padre actúa como si fuera el Espíritu Santo. Y aquí viene un problema, un poco delicado. Si es así como afirman los modalistas, de que el Padre en un momento actúa como tal, en otro momento como Cristo, en otro momento como el Espíritu Santo, si es así, entonces nos metemos en un grave problema, porque cuando Cristo estuvo en el río Jordán, ¿quién estaba hablando desde el tercer cielo? Dios Padre. ¿Quién estaba en la tierra? Cristo. ¿Y quién se estaba manifestando sobre Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Claramente el pasaje nos da a entender que el Padre está actuando y el Hijo está actuando de manera independiente en la tierra. Y que el Espíritu Santo también está actuando en ese momento. Es decir, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Esto contradice lo que los modalistas afirmaban acerca de lo que es la divinidad, Dios. Muy bien, ahí está el error entonces de este enfoque. Cuidado, hermano, porque esta doctrina parece muy bíblica. Pero no la es. ¿Ya? Bien parecida es. Parece que es correcta. Algunos cristianos inclusive llegan a creer esto. Llegan a aceptar esto. Porque no han estudiado bien acerca de cómo trabaja Cristo, quién es el Padre y cómo actúan los dos en relación a Él. Y le voy a dar un ejemplo. En el libro de Juan dice así, que si el Padre no trajera al pecador a Cristo, no sería posible que la persona se salve. Que en la salvación es el Padre a quien atrae al pecador y lo lleva a Cristo. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 16, dice que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, habla de Cristo
alguien lo trae para que llegue a Cristo. Es decir, en la salvación está actuando el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Están actuando de manera diferente, distinta, haciendo cada uno un papel, un trabajo. Muy bien. Ya está. Estamos en los modalistas. Error, repito, doctrinal. Pensar que Dios se manifiesta en tres personas, pero en realidad es una sola. No hay diferencia con respecto a su personalidad. La Biblia afirma que el Padre es una persona, el Hijo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona. Y que eso, los tres trabajan en perfecta unidad. Dios es uno solo. Triunidad se llama eso. ¿Ya? Para hacerles entender un poquito, es más o menos semejante a la facultad que tiene el sol. El sol tiene la facultad de alumbrar, ¿verdad? ¿Qué más? Que da energía, ¿qué más? Y también luz, ¿verdad? Calor. Pero es una misma cosa. Entonces, hay que tener claro esto, que la doctrina de Dios puede ser tergiversada, desviada por una interpretación equivocada de la Biblia, por no haber leído bien lo que la Biblia afirma acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, comprender a Dios significa comprender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo y cómo obra cada uno de ellos. Si es que yo tengo claro la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina que me habla de Dios Padre, yo no me voy a equivocar. Pero cuando se da este error, cuando no conozco bien el papel y la personalidad de cada uno de los mencionados. Muy bien, pasamos a el sexto. Los nestorianos. Estos personajes dividieron tan estrictamente entre la naturaleza divina y humana de Jesús que llegaron a la conclusión de que habían dos personas diferentes en el Señor Jesús. Miren, esto de acá también parece correcto, ¿eh? Parece a lo que estaba diciendo hace un momento. Dos personas distintas en Jesús. ¿Cómo es eso? Cristo, el Señor, ser humano, pero distinto, diferente de Cristo como Dios. Cristo Dios y Cristo ser humano. Personas diferentes. No es una misma persona. Son dos cosas diferentes. Cristo ser humano, Cristo Dios. La Biblia no separa a Cristo como si fuera un ser humano o un ser divino. No encontramos eso en la Biblia. Encontramos a un Cristo actuando como una persona. Y no hay una distinción en la Biblia que señale eso. Por aquí el Cristo divino y por acá el Cristo humano. No hay eso. En la Biblia encontramos a un Cristo manifestando su poder como Dios, pero también vemos a Cristo manifestándose como ser humano. Una sola persona.
¿Que hay dos naturalezas en él? Sí, pero no están separadas, no actúan separadas, actúan de manera unida, conjunta. De manera que no podemos hablar de dos personalidades, hablamos de una sola persona. Cristo es una sola persona. ¿Que tiene dos naturalezas? Tiene dos naturalezas. Pero no hablamos de dos personas diferenciadas. No hay eso. Muy bien. Este es el error de los nostarianos. 7. El error de los monosofistas o monosifistas. Estos personajes llegaron a afirmar que Jesús tenía una sola naturaleza, una especie de mezcla entre sus dos naturalezas. El problema de esta afirmación es que negó tanto la plena divinidad de Cristo, por un lado, y como su plena humanidad por el otro. Lo que hace un momento explicaba. Cristo tenía una sola naturaleza, una especie de mezcla entre sus dos naturalezas. Eso de mezcla es algo extraño a la Biblia. La Biblia no afirma, no da pie para que podamos hablar de un ser mezcla de ser humano, mezcla con lo divino. No habla acerca de eso, habla de una sola personalidad, de un solo ser. No habla de mezclas, porque hablar de mezclas es hablar de cosas que se fusionan, hablar de algo distinto a lo que la Biblia enseña. El monosofismo habla de ese error de pensar de que Cristo es una mezcla de dos naturalezas. La naturaleza divina de Cristo se apoderó y absorbió la naturaleza humana de Cristo, y así también la naturaleza cambiaron para llegar a ser una especie de tercera naturaleza. ¿Cómo es eso? Esta es la naturaleza, miren por acá, esta es la naturaleza divina, esta es la naturaleza humana. ¿Qué se afirma aquí? Se afirma que la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana. Eso se llama monosofismo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia habla de la naturaleza humana de Cristo y de la naturaleza divina. Y esto es uno solo. No son cosas distintas, ni una absorbe a la otra. De ninguna manera es así. Es una sola persona, enfatizo otra vez, es una sola persona, con dos naturalezas, distinto a lo que acabamos de mencionar, diferente a lo que señalan este grupo de que la naturaleza divina absorbió la humana. No hay eso en la Biblia. No se ve eso en la Biblia. Lo que se ve en la Biblia es a un Cristo caminando y actuando como un ser humano, pero también se ve a un Cristo manifestando su gloria y su poder como ser divino. Muy bien. El punto número 8. Los pelagianos. Este grupo son conocidos por negar la doctrina del pecado original, a saber que todos los descendientes de Adán nacen en pecado. Los pelagianos dicen que el ser humano no arrastra el pecado de Adán. Es decir, que el pecado que cometió Adán y Eva no se transmite de generación en generación, tal como Pablo lo afirma, sino que cada persona de sí mismo, por su propia voluntad y decisión, llega a pecar. De manera que si la persona peca, finalmente se condena. No existe entonces un pecado original, un pecado que se transmite de generación en generación. Así dice esta doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Dice que todo ser humano nace en pecado, hereda el pecado
y se inclina hacia el pecado. Y que ese pecado lo mata espiritualmente. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo. Vamos un ratito al libro de Romanos para comprobar eso. Una vez más, porque repito, esto yo ya lo he enseñado anteriormente. Al capítulo 6 de Romanos, por favor. Capítulo 6 del libro de Romanos. ¿Ya lo encontró? Vamos a ver ya. A ver, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso dice, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Muy bien. Sigamos en el versículo 6. Versículo 5, perdón. Porque fuimos plantados juntamente con él en su semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él. Muy bien. ¿Qué más? En el capítulo 7, en el versículo 7 en adelante, Pablo habla acerca del pecado que mora en él. Habla claramente de que el pecado influye de una manera significativa en la conducta del ser humano. Aún en él dice, el pecado que mora en mí. Ese pecado, él lo señala como algo que lo ha heredado, lo hemos heredado, el ser humano hereda esto de Adán y que lo lleva a pecar de una manera lamentable. Entonces, esto también se afirma en el capítulo 5, versículo 12 del libro de Romanos. Voy a leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculca el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Perdón que no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para mucho más la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede con el caso de aquel que no pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo vino la muerte o reinó la muerte, muchos más reinarán en vida uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, aquí Pablo está explicando de que el pecado se metió a la humanidad por causa de Adán y que eso trajo la muerte. Entonces, esto es claro. Los pelagianos contradicen la doctrina de Pablo, olvidan la enseñanza del libro de Romanos que señala claramente que el hombre comete pecado, que se inclina hacia el pecado y que el pecado es lo que lo lleva al ser humano a rebelarse contra Dios. Error entonces número 8 que estamos mencionando. Vamos a la herejía número 9.
los neumatomacos. ¿Qué dice esta doctrina? Esta doctrina plantea que el Espíritu Santo no es Dios. Voy a leer lo que un escritor dice respecto a estos personajes. Como su nombre sugiere, pelearon contra la doctrina bíblica tocante a la divinidad del Espíritu Santo. En vez de ver al Espíritu como un ser plenamente divino, creyeron que era una criatura angelical, creada por el Hijo de Dios. Al negar la divinidad del Espíritu Santo, estaban rechazando la idea de que el Espíritu Santo pudiese salvar a los impíos a través del milagro de la regeneración. Entonces, para los neumatomacos, el Espíritu Santo sería algo así como un ángel que había sido creado por Cristo. No es una persona, no es un ser divino. Entonces, aquí el ataque está al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sería entonces alguien que pudiera salvar. El Espíritu Santo tiene el poder de regenerar a la mujer, al hombre que entrega su vida a Cristo. Una persona que no es regenerada por el Espíritu Santo está perdida. Una persona, para que pueda salvarse, necesita la actuación del ser divino en su persona. La obra transformadora la hace el Espíritu Santo. La obra regeneradora lo trabaja el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo no es Dios, no transforma, no cambia, es un simple ángel, como afirma esta doctrina, entonces el ser humano estaría perdido. Porque si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, si el Espíritu Santo no lo regenera, ¿cómo se salva? Imposible. Entonces, esto también es una herejía abiertamente contraria a la doctrina de la salvación. La doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación. Bien, la décima, los sociánicos. Esta doctrina es una versión racionalista de la fe bíblica. Niega prácticamente todas las doctrinas distintivas del cristianismo. Rechazó la Trinidad, la divinidad de Cristo y el castigo eterno de los impíos, opinando que los injustos serán aniquilados después de la muerte. Esta doctrina, hermanos, es una doctrina muy peligrosa, porque en primer lugar niega a la divinidad, como la Biblia lo presenta, la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Niega que Cristo sea un ser divino. Esto también lo postulan los testigos de Jehová. Y por último, niega también la doctrina de la condenación en el infierno. Niegan la existencia del infierno. Por lo tanto, si el infierno no existe, si Cristo no es un ser divino, si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no actúan para salvar al ser humano, entonces estamos hablando de que el ser humano está solo, perdido, sin esperanza. Lamentablemente, esta doctrina ataca también indirectamente a la doctrina de la salvación. Porque si el Espíritu Santo no es una persona, no te convence de pecado, estaríamos perdidos. Más, si Cristo no es un ser divino, entonces ¿qué cosa es? Un simple ser humano. Y si es un simple ser humano, Cristo debió haber pecado, porque todo ser humano en la tierra pecó. Y si Cristo fue un simple ser humano, como afirma esta doctrina, sencillamente estaríamos en la condición de condenados, ya que Cristo no puede salvarnos. Y esto es grave. Como repito, esto es muy delicado. Es grave porque niega las consecuencias también del pecado, ya que el pecado trae la muerte, la condenación. Y si no hay condenación, no hay sentencia de Dios con relación a un castigo eterno, entonces ¿para qué Cristo vino a la tierra? Si Cristo no nos va a librar del infierno y de la muerte, entonces
¿Para qué vino Cristo? Cristo vino justamente porque existe la muerte eterna, porque existe el infierno. Cristo vino precisamente para salvarnos de eso. Entonces, esta doctrina, lamentablemente, contradice las verdades que la Biblia afirma en muchas partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿En qué enfatiza entonces esta doctrina? Que la persona se salva por sus buenas obras. Ahí está el peligro. Esta doctrina contradice lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, afirma que las personas no se salvan por buenas obras, sino por fe, ¿verdad? La salvación es por fe. Esa salvación por fe no solamente se menciona en el libro de Efesios, sino que Pablo también lo explica claramente en el libro de Romanos. La salvación no es por obras, sino por fe. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí hemos mencionado 10 herejías antiguas, algunas todavía se practican, que fueron un peligro, y son todavía un peligro para la iglesia de día de hoy, porque atacan, repito, a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, porque desvirtúan la obra de Cristo, porque atacan a la naturaleza de Cristo, porque atentan contra la naturaleza del Espíritu Santo y porque también contradicen abiertamente lo que la Biblia enseña acerca del Padre, Hijo y del Espíritu Santo con respecto a lo que es el pecado, con respecto a lo que es el hombre, ¿no? Ahí tienen ustedes, hermanos, las principales doctrinas que han sido atacadas a lo largo del tiempo por diferentes herejías. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. No olvide usted que todas estas doctrinas o grupos que hemos mencionado y que han postulado ciertas doctrinas son herejías. Se llaman herejías porque postulan enseñanzas que no se desprenden de la palabra de Dios. Son doctrinas que interpretan la palabra de Dios de una manera equivocada y creen encontrar supuestas revelaciones de Dios que salen de su palabra y que sería la verdad para ellos, pero que si uno analiza bien el Antiguo y el Nuevo Testamento, encuentra que son verdades parciales y algunas veces doctrinas erradas que han sido torcidas o interpretadas de manera antojadiza y peligrosa. Por eso la importancia de estudiar estos grupos que en el pasado surgieron y que hoy todavía algunos postulan y señalan como verdades incuestionables y que las predican y las enseñan en diferentes lugares. Por eso estamos advertidos, hermanos, a fin de poder descubrir, a poder desenmascarar estas enseñanzas erradas que han aparecido a lo largo del tiempo. Muy bien, nos ponemos de pie, hermanos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar este momento con una oración, agradeciendo al Señor. Nos ponemos de pie. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias por todo lo que hemos podido compartir. Oramos porque tu misericordia esté con nosotros, Señor, para que nunca nos desviemos de la verdad que está señalada claramente en tu palabra. Líbranos de caer en el error, líbranos de caer en la falsedad, Señor. Ayúdanos a comprender la verdad que se desprende de tu palabra, a creer en lo que tu palabra revela de una manera clara, a tener un conocimiento preciso de las doctrinas fundamentales
habiendo conocido la verdad, luego la negaron y hasta la rechazaron, Señor. Con su vida, con su diario vivir, negaron, Señor, a aquel que los había salvado. En este momento pedimos tu ayuda, a fin de que la Iglesia nunca caiga en el error de apartarse de la sana doctrina, sino que se mantenga firme en la verdad, como Pablo nos enseñaba y nos enseña mucho en sus epístolas, que nos advierte acerca del peligro, Señor, de las doctrinas equivocadas o erradas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.